Después de escuchar lo que hoy tengo para contarles, seguramente muchas personas pensarán de mí y querrán decirme algo así. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Hace unos días publiqué este tema del falso embarazo virginal de María, porque en realidad María fue embarazada por su esposo José y eso quedó más que comprobado a través de la escritura y el texto griego y hebreo. Pero no obstante, no descarto que muchas personas hayan querido decirme esto. Si no te arrepientes, te va a llevar el diablo. Cuando nuestra mente es sometida o es confrontada por un nuevo conocimiento o un conocimiento diferente, lo normal es que se active un sistema defensivo programado por la religión. Ese sistema defensivo lo que busca es evitar que ese viejo conocimiento paradigma se caiga a pedazos. Hoy espero que hagas uso de tu sentido común, de tu inteligencia, racionalidad para evaluar lo que aquí se va a expresar y que tú puedas llegar a las conclusiones correctas. Porque es a nosotros a quienes nos toca investigar, escudriñar. Porque sí, mis hermanos, durante siglos y siglos hemos heredado mentiras. Empecemos. Romanos 9, elección de Israel. Bien, para abordar este tema de si Jesús, Yeshua, es Dios o no es Dios, debemos de hacer un esfuerzo intelectual y emocional. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que el cerebro active su sistema defensivo y en cuanto yo comience a decirte que Yeshua no es Dios, pues nuestro cerebro empiece a decir esto. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! O también diga esto. Noigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Noigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Antes de saber si Yeshua es o no es Dios, debemos profundizar un poco en el término Dios, que procede del griego theos y del hebreo Elohim. También es necesario acotar que no es un término de uso exclusivo del Creador, sino que también se le adjudica este título a diferentes entidades dependiendo del contexto y la situación. Vamos a ver el uso de la palabra Dios dentro del Nuevo Testamento en griego, que es la palabra theos, y en el mal llamado Antiguo Testamento con la palabra Elohim, que también significa Dios. Primeramente vayamos al Brit Hadashah, al Nuevo Testamento. En 2 de Corintios 4:4 tenemos un texto bien interesante. Pongamos mucha atención. 2 de Corintios 4:4 dice así en la versión Reina Valera: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este texto, el traductor usó la palabra Dios para dos entidades completamente diferentes. Al principio del verso, la palabra Dios, theos, para referirse al Dios de este siglo, el Satanás, el enemigo, y al final del texto para referirse al Creador. En el griego, la palabra theos, vemos que es un término que se usa para dos entidades completamente opuestas, y esto es para analizar, ya que este término no es de uso exclusivo del Creador. Vuelvo y lo repito, es un título más que un nombre y se puede usar dependiendo del contexto para demonios, para seres humanos, para entidades espirituales que están bajo la autoridad del Dios Supremo, el Todopoderoso, el Shaddai. Vamos a ver otro texto donde podemos analizar nuevamente la aplicación de la palabra Dios o Theos. Hechos 7:43. También llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Refán. Del dios Refán. Aquí nuevamente la palabra Theos usada para denotar Dios, pero en este caso es referirse a un dios pagano, pero se usa la misma palabra Theos. Vamos a otro texto, otro ejemplo. Juan 10:34 y en este caso las palabras de nuestro Mesías Yeshua. Juan 10:34. Yeshua hablando con los líderes de Israel, con el Sanedrín. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois?
Entonces, si Yeshua es Dios, está hablando con otros dioses, porque el Mesías se está refiriendo a los miembros del Sanedrín o a esas personas, su interlocutor, le está diciendo que ellos también son dioses. Entonces, si Yeshua es Dios y con aquellos con quienes está hablando también son dioses, ¿cuántos dioses hay? Pero sin embargo, aquí la palabra Dios se refiere a magistrado o juez, porque recordemos que esta palabra, la palabra Dios, no significa exclusivamente el creador, sino que también tiene un significado amplio, poderoso, juez, magistrado, gobernante, autoridad delegada. Este es el significado de esta palabra dentro del contexto global de la Escritura. Pero lamentablemente en Occidente se ha aplicado mal el término Dios, Teos o Dios Elohim, y se cree que solamente se usa para el creador. Ahora vamos a verla en hebreo. En hebreo ya todos sabemos que es la palabra Elohim. Y volvemos a repetir, Elohim no es de uso exclusivo del creador, sino que también es un título que refleja poder, autoridad. En el mal llamado Antiguo Testamento se aplica y se refiere a seres humanos, a dioses paganos, etc. Podemos verlo, por ejemplo, en Primera de Reyes 11:33. Porque me han abandonado a mí y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Milcom, dios de Amón. 3 diferentes dioses paganos en este caso. De hecho, uno de ellos está en femenino, diosa Astoret, pero sin embargo se usa la palabra Elohim. Éxodo capítulo 3, verso 6. Y el Eterno está refiriéndose a sí mismo cuando habla, en este caso con Moisés. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. En estas 3 ocasiones, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, se está refiriendo a Elohim, en este caso el creador. Vuelve y se usa la palabra Elohim. Entendemos pues que el término Elohim o Dios en hebreo no es de uso exclusivo del creador, sino que también se refiere a otras entidades que están subordinadas a él, como por ejemplo ángeles, demonios, incluso seres humanos, porque la palabra Dios, Elohim, en griego Teos, significa juez, magistrado, gobernador, poderoso, alguien a quien se le ha delegado o entregado cierta autoridad. Veamos en Éxodo capítulo 7, verso 1, de manera sorprendente cómo el Eterno llama a Dios a un ser humano de carne y hueso como tú y como yo, a Moisés. Éxodo 7:1, cuando lo envía a Faraón, cuando el Eterno envía a Moisés a presentarse delante de Faraón. Entonces dijo, mira, yo te hago como Dios para Faraón. El Eterno le está diciendo a Moisés, yo te hago como Dios para Faraón. Y aquí vuelve y se usa la palabra Elohim, la misma palabra que se usa para referirse al Creador. Elohim, la misma palabra que se usa para referirse a dioses paganos. Elohim. Vamos a verlo nuevamente en Salmo 82:6. Y dice así, ustedes son dioses, hijos del Altísimo. Y aquí la palabra que usó el traductor es Dios, que procede del hebreo Elohim. ¿Pero se refiere acaso el Eterno que hay otras divinidades? No, le está adjudicando el término Elohim a seres humanos, que significa dentro del contexto jueces, gobernantes. Entonces, el Eterno a simples seres humanos les está adjudicando el título de Dios. Y esta palabra es corroborada por el Mesías Yeshua en Juan 10:34. Jesús le responde, ¿no está escrito en vuestra ley, dioses sois? ¿No está escrito en vuestra ley, dioses sois? Entonces, si Yeshua es Dios, estaría hablando con otros dioses. No obstante, ni Yeshua es Dios creador, ni aquellos con los que está hablando son dioses creadores, sino que son autoridades delegadas a las cuales se le asignó el título de Elohim o Elohim, jueces, magistrados o poderes delegados. Recordemos que la palabra Dios en el contexto de la Torá no es de uso exclusivo del creador, sino que nos está refiriendo y denotando una autoridad, un poder, un juez, un magistrado, algo a quien se le ha delegado, en este caso, autoridad, responsabilidad. Recordemos, en el griego, Teos se usó tanto para Yeshua, se usó también para los jueces y se usó también para el Satán y para dioses paganos.
Entonces recordemos, por ejemplo, que en el griego la palabra teos se usó tanto para el Satán como para el mismo Dios en 2 de Corintios 4:4, por ejemplo. También la vemos en Hechos 7:43 al referirse al Dios Refán, la palabra teos. También la usó para referirse a los miembros del Sanedrín en palabras del mismo Yeshua en Juan 10:34. En el hebreo podemos ver la palabra Elohim usada, por ejemplo, en Primera de Reyes 11:33 para referirse a dioses paganos, la palabra Elohim. También la usó para referirse al Dios creador, asimismo en Éxodo 3, capítulo 3, verso 6. También la usó para referirse a Moisés, un hombre, en Éxodo capítulo 7, verso 1, y para referirse a hombres, al Sanedrín, a los jueces de Israel en Salmo 82. Y ya para terminar, un texto que nos puede dejar esto prácticamente resuelto. Salmo 82:1 dice así: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Vemos que Dios mayor está en medio de una reunión de dioses menores. Esto no quiere decir que todos son dioses, como lo dice, por ejemplo, Cash Luna. No, aquí se refiere a dioses, a los gobernantes, a los magistrados, a los jueces, al poder legislativo que había dentro de Israel, a quien se le había otorgado autoridad, es decir, el Sanedrín, que se conoció posteriormente, inicialmente los jueces de Israel. Ellos eran llamados dioses y se usó la palabra Elohim porque se les había adjudicado autoridad, poder, dentro de lo que cabe dominio, y eran autoridades delegadas. Volvamos a leer el texto. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de dioses juzga. Aquí la palabra Elohim es jueces. No podemos confundir estos términos porque si no vamos a ver dioses por todos lados. Hay un solo creador y se le atribuye también la palabra Dios en el texto. Si no, hubiesen muchos dioses a los que adorar. Él mismo dijo, el mismo Dios dice, no hay Dios fuera de mí. Pero entonces, ¿por qué se usa tanto la palabra Dios en el texto bíblico? Es debido al contexto, es debido a las expresiones idiomáticas características de la lengua hebrea. Ahora podemos comprender textos como Filipenses capítulo 2, versos 5 en adelante, donde Yeshua, estando en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pero Yeshua no es Dios creador, no está en forma de Dios creador, es un Dios. El término que se le adjudica a Yeshua aquí es el mismo que se le adjudicó a Moisés en Éxodo 7:1, el mismo que se le adjudicó a los jueces en el Salmo 82:1 en adelante. Es una autoridad delegada porque Yeshua es una autoridad delegada con capacidad de liderazgo, de gobierno, con poder, con autoridad, etc. Por lo tanto, el término Dios para Yeshua no es Dios creador, no, sino que más bien es una autoridad delegada. Recordemos que el término Dios se usó para seres humanos. El mismo Yeshua en el Evangelio de Juan, hablando con los jueces, con el Sanedrín, dice: no está escrito, yo dije, vosotros sois dioses. Es decir, Yeshua está comprobando las palabras del Salmo 82. Los jueces eran dioses, Elohim. Entonces podríamos decir que había muchos diosesitos por ahí rondando. No, esta palabra era utilizada para denotar autoridad. Y Yeshua era una autoridad delegada. Lo dice Juan capítulo 7, versículo 16, que la doctrina que él traía no era suya. Y Juan 6:38 nos dice que Yeshua era enviado. Yeshua es un ser enviado. Cuando nos muestra el texto bíblico de que todas las cosas fueron hechas por medio de él y para él, no dice que todas las cosas fueron hechas por él. Dice fueron hechas por medio de él y para él. Es decir, Yeshua era la razón, era la causa. Pero Yeshua no fue quien las hizo. El que las hizo fue el Padre. Y Yeshua es una autoridad enviada, delegada para gobernar. Por eso hay un solo Dios creador. Acá abajo, en la esfera terrenal, habían dioses, autoridades delegadas, como lo fue Moisés, como lo fue el Sanedrín, los jueces, y de hecho se usaba también para los dioses paganos porque son autoridades del mal, ¿verdad? Entonces, comprendiendo la palabra Dios, podemos darnos cuenta que es mejor
Es mejor dentro de nuestro vocabulario, que es un poco más limitado en comparación con el griego y con el hebreo, es mejor decir que Yeshua no es Dios para no ir y confundirlo con el Creador. Yeshua fue enviado para reconciliar a su novia con el Creador. Pero en los planteamientos y en los lineamientos cristianos prácticamente lo que se enseña es que el mensajero se escapó con la novia. Y ahora el que recibe toda la adoración es el mensajero, cuando él vino a restaurar la adoración a su Padre. Continuamos en una próxima ocasión. Shalom.